Evangelio de hoy. Miércoles 9 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 10, versículo 1 al 7. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos. Y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos. Y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro. Y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo. Y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús, con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos. Ni entren en ciudades de samaritanos. Sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. La elección que parte del corazón de Cristo. Jesús llama a sus 12 discípulos. No como quien selecciona obreros para una tarea funcional, sino como quien comparte una parte de su corazón con cada uno de ellos. El gesto de llamar por su nombre, uno a uno, revela la intimidad de una relación que no nace del mérito, ni de la preparación, ni del esfuerzo humano, sino de la libre elección del amor divino. En ese llamado personal hay una marca eterna. Una semilla sembrada por la voluntad del Padre en el alma de cada discípulo. Autoridad que brota de la comunión. Jesús les da autoridad. No como un privilegio, sino como una prolongación de su propia compasión. Esta autoridad no es dominio ni poder para aplastar, sino capacidad para sanar, liberar y acompañar. Él comparte con sus discípulos lo que él mismo ha recibido del Padre. La autoridad evangélica nace de la comunión íntima con el corazón de Cristo. Y se alimenta en la obediencia amorosa. No se impone, se entrega. No se defiende, se ofrece. No se basa en prestigios, sino en rodillas dobladas en la oración. Curar el mal desde la ternura. El poder que reciben es para expulsar espíritus inmundos. Y sanar toda enfermedad y dolencia. Es un poder profundamente terapéutico. No destructivo. Es poder para restaurar lo que estaba roto. Para consolar donde había desolación. Para devolver la dignidad a quienes habían sido marginados. La ternura del reino se manifiesta en cada gesto de sanación. No se trata de hacer milagros para exhibirse, sino de dejar que el amor de Dios se haga visible en los cuerpos y corazones heridos. El misterio de cada nombre. Mateo nos da los nombres de los 12. Y al hacerlo, nos recuerda que en la iglesia nadie es un número. Cada discípulo tiene un rostro. Una historia. Una identidad única que ha sido asumida por Cristo. Desde Pedro el impulsivo, hasta Tomás el que duda. Pasando por Judas el traidor. Todos son llamados. Esto nos muestra que el llamado de Dios no está condicionado por las virtudes humanas, sino por su misterioso plan de amor. Él llama a los débiles para confundir a los fuertes. Un envío con dirección clara. No vayáis a tierra de paganos ni entréis en ciudad de samaritanos, sino ide a las ovejas perdidas de Israel. Jesús orienta el comienzo de la misión hacia su propio pueblo. Esta restricción temporal es un signo de la pedagogía de Dios. No porque otros no merezcan el mensaje, sino porque es necesario empezar desde adentro. Sanar el corazón de la propia casa. Reconciliar lo cercano.
para después extender la gracia hasta los confines. También a nosotros, muchas veces, se nos pide empezar la evangelización desde nuestro interior. Desde nuestras familias, desde nuestras heridas más cercanas. El rostro compasivo del reino. Jesús no envía con discursos teológicos complicados, sino con una misión concreta: proclamad que el reino de los cielos está cerca. Esta cercanía no es una idea. Es una presencia. El reino se manifiesta en la compasión, en la misericordia, en la sanación de las heridas del alma y del cuerpo. Los discípulos son enviados a hacer visible ese reino con sus gestos, con su mirada, con su entrega. No es una proclamación fría, sino una encarnación del amor divino. El riesgo de caminar por fe. La misión de los discípulos se sitúa en un terreno incierto. No van con seguridades humanas, ni con recursos visibles. Van sostenidos por la palabra del Maestro, por la confianza en su promesa. Es un camino de fe, donde cada paso es una entrega, donde el cansancio y la oposición son parte del proceso de fecundidad espiritual. Esta pobreza de medios revela la riqueza del contenido. Llevan al reino mismo. La comunidad como lugar de envío. Los 12 no son enviados solos, sino en comunión. El envío nace del corazón de la comunidad discipular, y vuelve a ella transformado por la experiencia. Esto nos recuerda que toda misión debe estar arraigada en la Iglesia, en la oración compartida, en el discernimiento comunitario. No es una aventura individualista, sino un testimonio compartido de amor y de servicio. La misericordia como lenguaje del evangelizador. Jesús no manda a corregir, ni a acusar, sino a sanar y anunciar la buena noticia. La misericordia es el idioma del reino. Es el modo en que el Evangelio puede ser comprendido por los corazones heridos del mundo. El discípulo auténtico es aquel que se ha dejado curar primero, y por eso puede ser instrumento de sanación. No lleva juicio, lleva consuelo. No lleva exigencias, lleva gracia. El tiempo de la cosecha ha comenzado. Este envío marca el inicio de una nueva etapa en la historia de la salvación. Es el tiempo de la mies, el tiempo de recoger lo sembrado por siglos. El reino está cerca porque el Rey ya está presente. Y ahora son sus discípulos quienes deben proclamarlo, encarnarlo, extenderlo. Cada uno de nosotros está también incluido en esa llamada. No fuimos elegidos por casualidad, sino por amor. Y ese amor nos impulsa a salir, a hablar, a sanar, a abrazar al mundo con la ternura de Cristo. El reino como urgencia y anuncio de esperanza. Jesús no les dice a los 12, opinen, analicen o reflexionen sobre el reino. Les dice, proclamen. Es un verbo que lleva dinamismo, impulso, movimiento. Proclamar es levantar la voz para que otros escuchen. Es actuar como testigos de algo real y presente. El reino de los cielos está cerca no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Se aproxima a cada corazón que quiere abrirse, a cada herida que desea ser sanada, a cada vida que anhela reconciliación. Por eso, proclamarlo no es solo informar de un dato espiritual, sino encender una llama, activar una esperanza, renovar una historia. La cercanía del reino implica una decisión. No deja a nadie indiferente. Exige una respuesta, acogerlo o rechazarlo, permitirle entrar o cerrar la puerta. Y esta proclamación no se hace desde púlpitos dorados ni desde palacios de influencia, sino desde la vida misma, desde la itinerancia, la pobreza, la entrega,
la sencillez. Jesús forma a sus apóstoles no para dominar, sino para servir. No para edificar estructuras vacías, sino para encarnar el Evangelio en la carne viva del mundo. Los enviados, fragilidad asumida por la gracia. Cada nombre mencionado en la lista de los 12 es un misterio. No son superhombres. No hay entre ellos grandes sabios ni hombres de influencia social o política. Hay pescadores, hay un recaudador de impuestos despreciado. Hay uno que dudará hasta el final, hay otro que traicionará. Y sin embargo, Jesús los elige. No elige a quienes son ya perfectos, sino a quienes están dispuestos a dejarse transformar. La misión que se les entrega es demasiado grande para sus fuerzas humanas. Pero ese es justamente el milagro de la gracia. Jesús no escoge según los criterios del mundo, poder, sabiduría, prestigio. Él escoge con la lógica del reino, los pequeños, los débiles, los que saben que solos no pueden. Y es en esa fragilidad donde se revela la gloria de Dios. Porque lo que el mundo desecha, Dios lo levanta, lo que el mundo considera inútil, Dios lo hace fecundo. La comunidad apostólica, inicio de una nueva humanidad. En el gesto de reunir a los 12, Jesús no solo forma un grupo de misioneros. Está fundando una nueva comunidad, un nuevo pueblo. 12, como las 12 tribus de Israel. Es decir, está refundando Israel. No en el plano político ni geográfico, sino espiritual. Está creando la base de un nuevo pueblo de Dios, no definido por la sangre o la ley, sino por la fe y la obediencia al Evangelio. Esta comunidad está llamada a ser signo visible de la presencia del reino. No será perfecta en su historia, basta mirar la traición de Judas, la negación de Pedro, las discusiones entre ellos. Pero sí será portadora de una verdad eterna. Y esa verdad es que Dios ha entrado en la historia humana para quedarse. Para redimirla desde dentro, para sostenerla incluso en medio de sus contradicciones. La misión con rostro concreto, las ovejas perdidas. Jesús es claro al decir a quién deben dirigirse los apóstoles. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. No a los satisfechos ni a los seguros, no a los que creen no necesitar nada. Sino a los extraviados, a los rotos, a los dispersos. Suena a paradoja, pero son los más alejados los primeros destinatarios del anuncio. Esto revela que el corazón de Dios late especialmente por los que se han perdido en la noche del pecado, la desesperanza o la indiferencia. La misión, entonces, no es una conquista sino una búsqueda. No es una cruzada triunfalista sino una peregrinación humilde. El apóstol no se impone, sino que se acerca con ternura. No se proclama a sí mismo, sino al reino que se aproxima como luz en medio de las tinieblas. Y en ese gesto de salir hacia los más necesitados, se refleja el verdadero rostro de Cristo. El buen pastor que va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Misión y autoridad, dos rostros de un mismo envío. El envío de los 12 no está desligado de la autoridad que Jesús les otorga. Pero esa autoridad no se expresa con violencia ni control. Es autoridad para sanar, para expulsar lo que oprime, para liberar. Es una autoridad profundamente espiritual, que nace del amor y se manifiesta en el servicio. Ellos no van con poder humano, sino con la fuerza del Espíritu. No llevan armas, sino palabras de vida. No construyen muros, sino puentes de reconciliación. Hoy, también la Iglesia está llamada a ejercer esta autoridad. Pero desde los mismos parámetros, cercanía, compasión, humildad. Cuando olvida esto, corre el riesgo de convertirse en institución sin alma. Pero cuando vive con fidelidad esta autoridad servicial,
Entonces es sacramento vivo del reino en medio del mundo. El hoy de este Evangelio. Este pasaje no es solo historia del pasado. Es palabra viva, dirigida también a nosotros. Porque cada bautizado ha sido llamado, ha sido nombrado, ha sido enviado. También a nosotros se nos ha dado una misión, anunciar que el reino está cerca. No con palabras altisonantes, sino con la vida misma. No desde púlpitos, sino desde el lugar que cada uno ocupa. El hogar, el trabajo, la calle, el dolor, la alegría. Cada cristiano está llamado a ser apóstol en medio de su entorno. A no esconder la luz bajo la mesa, a no callar lo que ha visto y oído de parte de Dios. La llamada de Jesús sigue resonando hoy, ven. Y luego, ve. El Evangelio no es para guardarlo como un tesoro escondido, sino para compartirlo como pan multiplicado. Una llamada personal, no masiva. El Evangelio muestra a un Jesús que llama por nombre. No convoca en masa, no emite una orden impersonal. No se dirige a multitudes genéricas. Llama a Simón, a Andrés, a Santiago, a Juan. Uno por uno. Esto revela que la vocación en el reino de Dios es siempre personal. Íntima, cargada de misterio y de particularidad. Dios no trabaja con moldes ni repite llamadas en serie. Cada ser humano es único a los ojos del Padre. Por eso, cada vocación es irrepetible, cada misión tiene una historia detrás. Y una intención divina que le da sentido. La comunión entre los enviados. Aunque la llamada es personal, el envío es comunitario. Jesús no manda a los apóstoles en solitario, sino como un grupo unido. Como un cuerpo con miembros distintos pero coordinados. En esta dinámica se esconde una enseñanza fundamental. El Evangelio no se vive aislado, sino en comunión. La fraternidad apostólica es modelo de iglesia. Llamada a ser signo visible de unidad en medio de un mundo fragmentado. A pesar de sus diferencias, los 12 caminan juntos, y esa comunión, nacida de Cristo, se convierte en testimonio ante el mundo. Es un recordatorio de que la misión jamás puede ser individualista. Siempre se vive con otros, por otros y entre otros. El silencio de los no mencionados. Aunque el Evangelio nombra a los 12, no da detalles de todos ellos. De algunos apenas sabemos nada. No se nos narran sus gestas, ni sus palabras, ni sus hazañas misioneras. Pero están allí, elegidos, enviados, portadores del reino. Esto nos dice algo profundo, hay santidad escondida. Hay fidelidad silenciosa, hay grandeza en lo oculto. El mundo puede olvidar nombres, pero Dios no. También hoy hay miles de discípulos que proclaman el reino desde el anonimato, sin reconocimiento, sin fama. Pero con la misma fuerza y amor que los grandes santos conocidos. La geografía de la misión. El mandato de Jesús de no ir a paganos ni samaritanos en este momento concreto revela que la misión también tiene un ritmo, un tiempo, una progresión. No todo se hace de una vez. Dios es paciente, y actúa de modo progresivo en la historia. Primero Israel, luego los pueblos, después toda la tierra. La misión no es impulsiva, sino discernida. También en nuestra vida, evangelizar implica leer los signos. Descubrir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo sembrar o cuándo esperar. Hay una geografía interior en cada persona. Y el Evangelio debe recorrerla con sabiduría, sin atropellar procesos, sin invadir. Un reino que no se impone. Jesús les pide anunciar que el reino de los cielos está cerca. No les dice que obliguen a aceptarlo,
que lo impongan con leyes o amenazas. El reino se proclama, no se impone. Porque nace de la libertad y florece solo en corazones que se abren voluntariamente. Esta actitud es esencial. El cristiano no convence a la fuerza, no manipula, no presiona. Simplemente ofrece con verdad, con amor, con testimonio. El reino se hace cercano en la ternura. En la luz que alumbra sin quemar, en la propuesta que respeta la dignidad del otro. La lógica de la elección. Que Jesús haya elegido a Judas Iscariote, sabiendo que lo entregaría. Nos introduce en el misterio doloroso de la libertad humana. Dios respeta hasta el final la libertad de sus hijos. Judas fue llamado como los demás, con amor, con confianza, con el mismo poder y responsabilidad. Pero eligió otro camino. Esto nos recuerda que ser elegido no significa estar exento de decisiones. Cada vocación es un don, pero también una responsabilidad. Dios no manipula corazones, propone, acompaña, exhorta, pero nunca fuerza. Incluso en el drama de la traición, el amor de Dios permanece. Y ese amor, silencioso, seguirá hasta el último suspiro del hombre, esperando el regreso. El poder para sanar, don para el mundo. Jesús no solo los envía a proclamar, sino también a sanar. Esto muestra que el reino no es solo palabra, sino acción. No es solo doctrina, sino presencia que restaura. Curar dolencias y enfermedades no es algo secundario, es parte integral del anuncio. El cuerpo humano, con su fragilidad, no es ajeno a la redención. En cada herida sanada, en cada dolor aliviado, el reino se hace palpable. Y hoy también, la Iglesia está llamada a sanar. Consolar al triste, acompañar al solitario, aliviar al enfermo, abrazar al excluido. Esa es su autoridad más convincente, la caridad activa. Evangelizar desde la debilidad. Ninguno de los 12 era perfecto. Pedro era impulsivo, Tomás dudaba, Santiago y Juan deseaban privilegios. Pero todos fueron enviados. Esto revela que Dios no espera a que seamos santos para enviarnos. Nos llama en medio de nuestras luchas. Con nuestras limitaciones, con nuestros miedos. Porque es en el camino donde se forja el discípulo. Evangelizar no es dar cátedra de perfección, sino mostrar cómo Dios actúa incluso en medio de la pobreza interior. Por eso, nadie está excluido de ser testigo. Basta con estar dispuesto a caminar, a aprender, a amar. El envío, un gesto de confianza divina. Jesús envía a los 12 porque confía en ellos. Y eso es sobrecogedor. El Hijo de Dios, sabiendo lo que somos, nos confía su propia obra. Esto es más que una estrategia, es un acto de amor. Jesús sabe que el mundo necesita tocar el Evangelio a través de rostros humanos. Por eso, no envía ángeles ni baja fuego del cielo, envía hombres. Confía en la humanidad para anunciar lo divino. Esa confianza nos obliga a vivir con humildad. Pero también con alegría, somos colaboradores del proyecto de salvación. Una misión siempre abierta. La misión no terminó con los 12. La Iglesia, desde entonces, ha continuado ese mandato, anunciar, sanar, proclamar, liberar. Y hoy sigue siendo urgente. Las ovejas perdidas de este tiempo siguen clamando por sentido. Por consuelo, por una palabra que les devuelva la vida. Cada generación está llamada a renovar la respuesta. El reino de los cielos sigue estando cerca, pero muchos aún no lo saben. Tú y yo, en nuestras circunstancias, también somos llamados. También se nos ha dado autoridad para curar y liberar. También se nos ha dicho,
ve y proclama. La gratuidad del llamado y de la misión. Jesús no exige a los discípulos que paguen por su formación, ni que cumplan un determinado número de méritos antes de enviarlos. El Evangelio de Mateo dirá más adelante, gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Esta es la lógica del reino. La gratuidad absoluta como principio de todo servicio cristiano. No evangeliza a quien se siente superior, ni quien busca reconocimiento, sino quien ha sido profundamente tocado por la misericordia y desea compartir con otros la alegría de haber sido mirado con amor. El alma del enviado. El corazón del enviado ha de estar lleno de Jesús. No de estrategias, ni de ambiciones personales, ni de un activismo sin descanso. El apóstol verdadero no es quien hace muchas cosas, sino quien lleva consigo la presencia del Maestro. Su andar está impregnado de oración, de escucha interior, de humildad que sabe que todo proviene de Dios. No puede dar vida quien no ha sido regenerado por el Espíritu. No puede sanar quien no ha sido sanado en lo profundo de su propia historia. La paciencia de quien siembra. El enviado debe aprender la paciencia de la semilla. No siempre verá frutos inmediatos. No siempre será comprendido ni bien recibido. Pero su tarea no es medir resultados, sino sembrar con amor, con fidelidad, con esperanza. Jesús no les dice, tendréis éxito, sino, proclamad. El éxito del reino no es cuantificable con criterios del mundo. Es fecundo en lo oculto, en lo silencioso, en lo que nadie ve. El valor de la obediencia. Obedecer al llamado de Jesús es abrirse a caminos inesperados. No siempre fáciles. No siempre lógicos. Pero siempre fecundos. La obediencia del corazón no es sumisión ciega, sino confianza absoluta en quien me ama más que yo mismo. Es saber que si Él me envía, me acompaña. Que si Él me llama, me capacita. Que si Él me pide algo, me dará también la fuerza para llevarlo adelante. El envío como prolongación de la encarnación. Cada discípulo enviado es una continuación de la encarnación de Cristo. No lleva solo palabras. Lleva a una persona. Cada paso, cada mirada, cada gesto, es una presencia de Jesús en medio del mundo. No se trata solo de transmitir una doctrina, sino de transparentar a aquel que habita en nosotros. Somos como vasijas de barro que contienen un tesoro inmenso. El mismo amor de Dios, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El dolor como parte del envío. Ser enviado no significa estar exento del dolor. Al contrario, muchas veces, quien anuncia el reino lleva en su interior profundas heridas. Rechazos, incomprensiones. Pero esas mismas heridas pueden convertirse en canales de gracia. El discípulo no predica desde un pedestal, sino desde la fragilidad. Desde la humanidad compartida. Su fuerza no está en la perfección, sino en la entrega. No en la dureza, sino en la mansedumbre que brota de haber sido abrazado por la misericordia. Los pequeños como prioridad del reino. Aunque no se mencione explícitamente en estos versículos, la misión que Jesús encomienda siempre tiene en el centro a los pequeños. Los pobres, los marginados. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Y a los discípulos los envía por la misma senda. No a los poderosos ni a los seguros de sí mismos, sino a los que lloran, a los excluidos, a los invisibles. El corazón de la misión está allí donde más se necesita la ternura de Dios. La fecundidad que solo Dios mide. Muchas veces, los frutos de la misión no se ven. O no se ven con claridad humana.
Pero Dios mide con otros criterios. Cada semilla sembrada con amor, aunque nadie la note, aunque no florezca inmediatamente, será recogida en su tiempo. Jesús no nos pide éxito. Nos pide fidelidad. Nos pide seguir sembrando aunque el terreno sea pedregoso. Nos pide seguir amando aunque no seamos correspondidos. Él se encargará del resto. El silencio como espacio misionero. La misión no se da solo en palabras, sino en silencios fecundos. A veces el discípulo está llamado a estar, a acompañar en silencio, a sostener con la mirada y la oración. El silencio lleno de presencia puede ser más elocuente que 1000 discursos. Allí también el reino se hace presente. En la escucha, en el abrazo, en la compasión silenciosa que no exige nada, pero lo da todo. Ser enviados es vivir en salida. Este breve evangelio inaugura el largo camino misionero de la Iglesia. Ser cristiano no es quedarse encerrado en una espiritualidad intimista, sino salir al encuentro del otro. No se trata solo de ir físicamente a otros lugares, sino de vivir con el corazón abierto, disponible, en actitud de servicio constante. Cada uno de nosotros ha recibido un llamado y una misión única. Y solo viviéndola con amor, podremos hacer visible al mundo que el reino de Dios está cerca. El reino comienza en los pequeños gestos. Proclamar el reino no requiere micrófonos ni multitudes. Comienza en lo cotidiano, en cómo tratamos al que nos sirve, en cómo perdonamos, en cómo escuchamos. Cada gesto puede ser anuncio. El amor no necesita escenarios, solo disponibilidad. Un apretón de mano sincero, una comida compartida. Una palabra a tiempo, una presencia silenciosa ante el sufrimiento, todo eso es evangelio vivo. Los 12 aprendieron esto de Jesús, que no predicaba solo en sinagogas, sino también en caminos, casas y montes. El reino está cerca porque está en los detalles que brotan del amor. La promesa que transforma la historia. Con el envío de los 12, comienza una historia nueva. Ellos, débiles pero valientes, sembraron la semilla de una humanidad distinta. Esa historia ha llegado hasta nosotros. Nosotros somos fruto de su sí, de su entrega, de su obediencia. Y ahora, la historia continúa a través de ti, de mí. De cada cristiano que se anima a ser testigo del reino. No estamos repitiendo un ciclo vacío, estamos participando en una promesa viva. En una palabra que sigue fecundando el mundo. Por eso, como ellos, también hoy escuchamos. Vayan, y proclamen que el reino está cerca. La gratuidad de la misión. Una dimensión esencial que brota de este envío es la gratuidad. Jesús los llama sin que ellos hayan hecho méritos previos. No les pregunta por su formación, ni por su rendimiento espiritual, ni por su coherencia pasada. Los elige por puro amor. Y los envía no para que cobren por anunciar el reino, sino para que lo den gratuitamente, como gratuitamente lo han recibido. Esto nos enseña que todo en la vida cristiana, desde la fe hasta la misión, es don. Y que, por lo tanto, debe ofrecerse sin cálculo. Sin esperar beneficios, sin exigir recompensa. El reino solo puede anunciarse con el corazón libre. El misterio de la elección divina. El hecho de que algunos fueran escogidos y otros no, al menos en este momento, nos confronta con el misterio de la elección. ¿Por qué Simón y no otros pescadores? ¿Por qué Mateo y no otro publicano? La elección de Dios no responde a lógica humana. Es una elección libre, amorosa, que a veces desconcierta.
pero que nunca excluye del amor divino. Dios llama a algunos para un servicio particular, pero ama a todos por igual. La elección no debe inflar el orgullo ni despertar celos, sino mover a la gratitud profunda. Ser llamado es una gracia inmensa, pero también una responsabilidad sagrada. El reino no es un concepto, es una presencia. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, no se refiere a una doctrina abstracta ni a una idea teológica. El reino es el mismo. Es su presencia actuante, su compasión desbordante, su justicia en acción. Por eso, anunciar el reino es anunciar a Cristo vivo, cercano, comprometido con la suerte de los pobres, de los marginados, de los pecadores. El reino se identifica con el paso de Jesús por la historia, y ahora con el paso de sus discípulos. Cada vez que un cristiano vive según el Evangelio, el reino se hace presente. Cada vez que alguien ama como Jesús amó, el reino se acerca al mundo. De discípulos a apóstoles. En este Evangelio vemos una transformación, los que eran discípulos, ahora se convierten en apóstoles. El discípulo escucha, aprende, permanece cerca del Maestro. El apóstol es enviado, actúa, anuncia. La vida cristiana auténtica debe contener ambas dimensiones. No se puede ser apóstol sin haber sido antes discípulo. Ni se puede permanecer discípulo sin dejarse enviar como apóstol. Esta tensión fecunda sostiene la identidad del cristiano. Escuchar a Jesús para luego llevar su voz a otros. Estar con Él para luego caminar por el mundo como prolongación de su corazón. El poder frente al mal. La autoridad que Jesús da incluye la capacidad de expulsar espíritus impuros. Esto no debe entenderse solo como exorcismos visibles, sino también como la misión de liberar a las personas de todo lo que las deshumaniza. Hay muchos demonios que esclavizan hoy. El odio, el miedo, el egoísmo, la desesperación, la mentira, la indiferencia. Los apóstoles, y con ellos cada creyente, están llamados a luchar contra esas fuerzas del mal. No con violencia, sino con la luz del Evangelio. Donde llega Cristo, el mal retrocede. Donde se proclama el reino con fe, la oscuridad se disuelve. La cercanía como clave misionera. Jesús no dice griten desde lejos que el reino se acerca, sino vayan hacia las ovejas perdidas. La misión implica cercanía, encuentro, mirada directa, contacto. No se puede anunciar el Evangelio desde la distancia, ni desde el juicio. Hay que acercarse, tocar la miseria humana, compartir el pan y el polvo del camino. Así lo hizo Jesús, así lo deben hacer sus enviados. Solo quien se aproxima al otro desde la misericordia puede realmente tocar su corazón. La cercanía es el rostro más hermoso del amor. Y la Iglesia solo será creíble si aprende a vivirla sin miedo ni prejuicio. La memoria apostólica. Los 12 representan también la memoria viva de Jesús. Serán los que conserven sus palabras, sus gestos, su mirada. Serán los testigos que narren lo que vieron y oyeron. En ellos la historia de Jesús se transmitirá. Se prolongará, se hará tradición viva. Por eso, su elección no es un acto aislado, sino el inicio de una cadena de testigos que llega hasta hoy. Cada cristiano es también parte de esa memoria. Estamos llamados a recordar con fidelidad y a transmitir con pasión lo que hemos recibido. La fe no es un eco lejano, sino una llama viva que pasa de corazón en corazón. La obediencia como signo de madurez. Los apóstoles no discuten el mandato de Jesús. No ponen condiciones, no exigen garantías.
escuchan y obedecen. Esto revela una madurez espiritual profunda. En un mundo donde todo se negocia, donde las opiniones se imponen sobre la verdad, la obediencia cristiana aparece como signo de libertad interior. Obedecer no es esclavitud, sino confianza. El verdadero discípulo obedece porque sabe que el maestro no se equivoca. Y esa obediencia fecunda la misión. Solo quien se deja guiar por Cristo puede realmente guiar a otros hacia Él. El corazón pastoral de Jesús. La expresión ovejas perdidas de la casa de Israel revela el dolor de Jesús por su pueblo. Él no envía por estrategia, sino por compasión. Su corazón arde al ver a tantos alejados, confundidos, sin pastor. Y por eso, convierte a sus discípulos en pastores. El envío no nace de un deber frío, sino de una entraña que ama. Jesús no tolera que sus hijos anden perdidos y actúa a través de otros para rescatarlos. También hoy, cada cristiano es llamado a tener ese mismo corazón pastoral. Mirar el mundo con compasión y salir al encuentro de quienes más sufren. El Evangelio como mandato de vida. Las palabras finales del pasaje son un encargo que sigue vigente. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. No es un mensaje opcional ni un consejo piadoso. Es un mandato que da sentido a la existencia cristiana. Proclamar el reino no es una tarea más, es nuestra razón de ser. Todo lo demás debe ordenarse desde ahí. El trabajo, los afectos, los bienes, el tiempo. Quien ha conocido a Jesús no puede callarlo. No por obligación, sino por desbordamiento. Porque cuando el corazón se ha encontrado con el reino, solo desea que otros también lo encuentren. Un reino que se construye desde abajo. Jesús no escoge a los grandes de su tiempo, ni a los escribas, ni a los poderosos de Jerusalén. No elige a los que ya tienen autoridad sobre el pueblo, ni a los que dominan las estructuras religiosas. Su elección es contracultural. Va a los márgenes, a la orilla del lago, a la mesa del recaudador, a lo escondido. Con eso nos está diciendo que el reino no se edifica desde el poder, sino desde la humildad. Desde lo pequeño. Desde lo que el mundo considera sin importancia. La fuerza del Evangelio reside en su capacidad de cambiar el mundo desde abajo. Desde los últimos, desde los que no cuentan. Por eso, toda misión cristiana verdadera comienza con el vaciamiento de uno mismo, para dejar que Dios actúe. Una misión que no busca prestigio. Jesús no promete prestigio a sus apóstoles. No les dice que serán admirados, ni populares, ni seguidos por multitudes agradecidas. Les da poder, sí, pero para servir. Para curar. Para limpiar. Para liberar. Todo orientado al otro, todo descentrado del yo. Esta es la clave profunda de la autoridad cristiana, no es dominio, sino servicio. No se mide en aplausos, sino en cuanto bien genera en los demás. Esta es la verdadera libertad, no vivir pendiente de la imagen propia, sino entregado por completo a que el otro viva más plenamente. Enviados como signo de comunión. La misión no es solo tarea individual, sino expresión de comunión. Jesús envía a los 12 no solo como emisarios, sino como cuerpo unido, como conjunto en el que cada uno tiene un nombre, una función, una historia. La Iglesia nace misionera, pero también fraterna. Evangelizar no significa solo llevar un mensaje, sino encarnar un estilo de vida, una forma de ser que muestra cómo Dios quiere a su pueblo, unido, reconciliado, en paz. Por eso, cada división, cada envidia, cada competencia en la comunidad hiere la credibilidad del anuncio.
El mundo creerá en el reino cuando vea a los mensajeros vivir como hermanos. Los límites como espacio de gracia. Los 12 no son hombres sin errores. No son perfectos, ni inmaculados. Tienen pasiones, heridas, deseos de poder, miedos. Pero Jesús no espera a que sean santos para enviarlos. Él cuenta con sus límites, y desde ahí los transforma. Esto es esperanzador para nosotros, que tantas veces nos sentimos indignos, frágiles, rotos. El Señor no busca instrumentos de oro, sino corazones abiertos. No necesita gigantes, sino dispuestos. Y es precisamente en nuestras debilidades donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Ser enviado no es un premio. Es una gracia que se derrama incluso sobre barro. El reino es presencia, no proyecto humano. Los apóstoles no son enviados a construir una estructura humana, ni a establecer una ideología, ni a fundar un movimiento con estrategias. Son enviados a proclamar una realidad viva: el reino está cerca. El reino no es invención humana, sino presencia divina. Es la vida misma de Dios acercándose al mundo. Por eso, no se trata de convencer, sino de revelar. Demostrar que Dios camina entre nosotros, que su amor nos alcanza. Que su justicia no es una utopía sino una promesa cierta. El reino no comienza con programas, sino con corazones transformados. Y cada uno de nosotros está llamado a ser signo de esa presencia. La urgencia de ser testigos. El mandato de Jesús no tiene tono de sugerencia, sino de urgencia. Vayan, les dice. Y ese imperativo resuena aún hoy. No podemos quedarnos esperando a que el mundo cambie por sí solo. No podemos mantenernos al margen, viendo pasar la historia desde la seguridad de nuestros templos o rutinas. El mundo necesita testigos. Hombres y mujeres que, sin arrogancia, sin superioridad, sin miedo, se atrevan a vivir como evangelio vivo. Ser testigo es ser luz en medio de la oscuridad. Es ser consuelo donde hay llanto, es ser verdad donde reina la confusión. La urgencia no es agitación, sino pasión por el reino. Una elección que compromete. Ser llamado por Jesús es una gracia inmensa. Pero también una elección que compromete. No se puede recibir el Evangelio y quedarse indiferente. No se puede vivir de la palabra y no compartirla. Cada vocación es un fuego que arde, que empuja, que exige salida. Quien ha sido alcanzado por el amor de Dios no puede encerrarse en sí mismo. La elección de los 12 nos recuerda que no fuimos llamados solo para salvarnos, sino para ser cauce de salvación para otros. Y eso implica disponibilidad, obediencia, entrega, cruz. Pero también una alegría que el mundo no puede quitar. La misión es para hoy. El envío no quedó en el pasado. No es un relato lejano de historia antigua. Cada día, Cristo sigue llamando, sigue enviando. Sigue poniendo nombres en su corazón. Y esos nombres también son los nuestros. En medio de la ciudad, del campo, del trabajo, del hogar, Él sigue pronunciando tu nombre y diciendo, ve. No hace falta tener títulos, ni ocupar cargos, ni pertenecer a una élite espiritual. Basta con dejarse tocar, dejarse transformar y salir al encuentro. El hoy de Dios es siempre ahora. Y su misión nos incluye plenamente. Las ovejas perdidas están cerca. Jesús no envía a buscar ovejas imaginarias ni lejanas. Las ovejas perdidas de Israel estaban muy cerca. Eran vecinos, hermanos, compañeros, parientes. Y también hoy, esas ovejas están cerca de nosotros.
No hay que ir lejos para encontrarlas. Están en nuestra familia, en la calle, en el trabajo, en la parroquia. Son los que han perdido la fe, los que se sienten solos, los que no encuentran sentido. La misión comienza ahí, en lo cercano. Y desde ahí, se extiende como semilla que crece y se multiplica. No podemos mirar al mundo con juicio, sino con ternura de pastor. Esa es la actitud del Evangelio. La palabra como presencia encarnada. Los apóstoles no fueron enviados con grandes discursos teológicos, sino con una frase clara: digan que el reino está cerca. Esta palabra, tan breve y tan poderosa, resume toda la esperanza cristiana. La cercanía de Dios, su irrupción en la historia, su amor transformador, todo está contenido en esa afirmación. Hoy también, cada palabra que pronunciamos puede acercar o alejar el reino. Por eso, estamos llamados a encarnar esa cercanía en todo lo que decimos y hacemos. Que nuestra vida sea esa palabra viva que otros puedan leer. Que donde estemos, el reino se haga un poco más palpable, más tierno, más real. Caminar con la autoridad de Cristo. Jesús no solo llama, sino que también da autoridad. Y esta autoridad no es de dominio, de poder humano o de imposición, sino una autoridad que nace del amor, de la verdad, de la compasión que libera y sana. Esta autoridad no es algo que el discípulo se da a sí mismo, ni algo que se impone por jerarquía o prestigio, sino que emana de la unión íntima con Cristo. Solo quien vive unido al Señor puede ser instrumento de su poder sanador. Porque solo en esa comunión brota el verdadero fruto del reino. La pobreza como estilo del enviado. Aunque el texto no lo subraya directamente en estos versículos. El contexto del envío en el Evangelio nos revela que Jesús manda a sus discípulos sin alforjas, sin sandalias de repuesto, sin plata. Este gesto es profundamente espiritual. El apóstol no se apoya en seguridades materiales, sino en la providencia de Dios. La pobreza no es una desgracia en este caso, sino un signo profético. Muestra que el enviado no se predica a sí mismo, sino al que lo envió. Y que su única riqueza es el Evangelio mismo. El corazón lleno de compasión. Para anunciar el reino, no basta con saber qué decir. Hace falta un corazón que sufra con el dolor del pueblo. Que llore con los que lloran. Que se conmueva hasta las entrañas como Jesús se conmovía. La compasión no es debilidad, es el modo en que Dios toca el sufrimiento humano. Y el verdadero discípulo, el verdadero enviado, será aquel que, al mirar a los demás, vea no una masa anónima, sino a cada persona como lo hace el buen pastor, con ternura, con dignidad, con deseo de sanar y levantar. Anunciar un reino que no es de este mundo. Cuando Jesús dice, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca, no se refiere a un sistema político ni a una ideología, sino a una presencia espiritual, viva, dinámica, que transforma la vida desde dentro. El reino no se impone, se propone. No se conquista con espadas ni estructuras, sino con el amor que rompe cadenas y libera a los corazones cautivos. Esta es la buena noticia que los discípulos están llamados a anunciar. Un reino que empieza en el alma y se expande hacia todo el mundo. Un envío que sana. Jesús no solo llama a predicar, sino también a sanar. A curar enfermedades, a expulsar espíritus, a tocar las llagas del pueblo con la autoridad del amor divino. Esto significa que el anuncio del reino no puede estar separado del compromiso con el sufrimiento humano. Donde hay dolor, el discípulo debe estar presente. Donde hay desesperanza,
el discípulo debe llevar consuelo. Esta sanación no siempre será física, pero siempre será una acción del Espíritu Santo que reaviva, que consuela, que sostiene y restaura. Proximidad al rebaño perdido. El Evangelio dice que Jesús vio a las multitudes y sintió compasión de ellas, porque estaban como ovejas sin pastor. Por eso, los envía. El corazón del envío es la ternura pastoral de Dios, que no tolera ver a su pueblo perdido y sin dirección. El discípulo no va por su cuenta, sino como respuesta a esa mirada compasiva de Cristo. Y cada oveja reencontrada, cada herida sanada, cada palabra sembrada, será una participación en el mismo corazón redentor del buen pastor. La misión como transformación del enviado. Ser enviado por Cristo no transforma solo a los que reciben la palabra, sino al que la proclama. En el camino, el discípulo se encuentra con su fragilidad, con sus límites, con su necesidad constante de conversión. Y es en ese camino donde también él es evangelizado. También él es sanado. El misionero auténtico es siempre un peregrino que sigue a su maestro, que aprende en la marcha, que madura en la entrega diaria. La humildad del que no busca honor. En la misión cristiana no hay espacio para la vanagloria. Todo lo que el discípulo realiza es para la gloria de Dios. Si sana, si libera, si convierte corazones, sabe que no es por su poder, sino por el Espíritu que actúa en él. La verdadera autoridad se manifiesta en la humildad, en el servicio silencioso, en el deseo sincero de que Cristo crezca, aunque yo disminuya. Solo así el testimonio será creíble. Cuando no se predique al predicador, sino al Salvador. Una iglesia siempre en salida. Este pasaje del Evangelio nos interpela como iglesia. ¿Estamos realmente en salida? ¿O nos hemos acostumbrado a esperar que los demás vengan a nosotros? Jesús no dice, esperad, sino, id. Nos envía a los caminos polvorientos, a las periferias, a las realidades más desoladas. Una iglesia misionera no teme ensuciarse las manos. No teme el rechazo, no se atrinchera en sus comodidades. Va al encuentro, porque sabe que allí está el rostro de Cristo vivo y sufriente. Ser presencia de la cercanía de Dios. Cuando Jesús envía a los suyos, no los manda simplemente a hablar de Él, sino a ser su presencia viva. El discípulo no es un funcionario de lo sagrado, ni un transmisor neutral de información espiritual, sino alguien que encarna el amor de Dios donde llega. Su manera de mirar, de tocar, de detenerse con los que sufren, es prolongación del modo en que Jesús mismo habitó entre nosotros. Por eso, más que una misión exterior, este envío exige una transformación interior constante. La urgencia del reino. Jesús no da demasiados rodeos. Su palabra es clara, el reino está cerca. Esto implica urgencia, pero no ansiedad. Movimiento, pero no agitación. Urgencia porque el dolor del mundo no puede esperar. Porque cada día hay vidas necesitadas de esperanza, de escucha, de consuelo. Urgencia porque la semilla del Evangelio debe ser sembrada hoy. No cuando todo esté perfecto o cómodo. El reino no puede quedar postergado por nuestras indecisiones. El envío como prolongación del bautismo. Todo bautizado, por el hecho de haber sido incorporado a Cristo, participa de su misma misión. El envío no es solo para algunos, sino para todos. No se necesita un título, un ministerio oficial o una estructura eclesial para empezar a anunciar el reino. Lo que se necesita es un corazón tocado por el amor del Señor. Un oído abierto a su voz,
y una disponibilidad confiada para ir donde Él nos mande. Anunciar desde la experiencia. El apóstol no es un teórico del Evangelio, sino alguien que ha sido transformado por él. Por eso, su predicación no se basa solo en palabras, sino en testimonio. El mundo necesita menos discursos y más testigos. Hombres y mujeres que puedan decir, yo lo he visto, yo lo he tocado, yo he sido sanado. Solo desde esa vivencia se puede hablar con autoridad. Y esa autoridad toca los corazones. La belleza del llamado personal. Jesús llama a cada uno por su nombre. No somos números, ni piezas de un engranaje, sino personas únicas que Él ama y confía. El envío a predicar no es una carga, sino una elección amorosa. Jesús ha visto en cada uno algo precioso que quiere poner al servicio del reino. Esta mirada personal nos sana, nos levanta, nos lanza a caminar con sentido. El lenguaje de la misericordia. La autoridad dada a los apóstoles es para sanar, liberar y curar. No es para imponer miedo, ni condena, ni control. Por eso, el lenguaje del misionero debe ser el de la misericordia. Un lenguaje que sabe esperar, que acoge, que restaura. Un lenguaje que recuerda que todos estamos en camino, que nadie está terminado, que la gracia de Dios actúa incluso en las grietas. Aprender a caminar ligeros. El discípulo de Jesús no puede ir al mundo cargado de excesos. No puede llevar consigo orgullos, expectativas de éxito, o deseos de control. Jesús enseña a caminar ligeros, confiando solo en el Padre. Cuanto más libres seamos interiormente, más podremos tocar el corazón del otro. Porque el alma solo se comunica con otra alma cuando ha dejado atrás sus ataduras. El envío como presencia del resucitado. Cada vez que un discípulo va en nombre de Jesús, el resucitado se hace presente. Su palabra, su amor, su poder, se encarnan de nuevo en medio del pueblo. El mundo tiene hambre de esta presencia viva. Tiene sed de rostros luminosos, de palabras que sanen, de gestos que hablen de eternidad. Somos, por tanto, portadores de la vida nueva que ha vencido la muerte. Sembradores invisibles. Muchos de los frutos del reino no los veremos en esta vida. Somos sembradores invisibles, que confían en la acción de Dios más allá de lo que los ojos alcanzan a ver. Nuestra misión no es cosechar, sino sembrar con fidelidad. Cada palabra de esperanza, cada gesto de ternura, cada oración silenciosa, es semilla de reino. Y Dios se encarga del crecimiento. Un amor que va delante. Al enviarnos, Jesús no nos deja solos. Él va delante, abre caminos, prepara corazones, allana sendas. Esta certeza nos sostiene cuando la misión se vuelve ardua. No caminamos solos. Caminamos con aquel que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él es el verdadero protagonista de toda misión. Y nosotros, sus humildes instrumentos. Una misión que se gesta en la intimidad. Antes de ser enviados, los discípulos han caminado con Jesús. Lo han escuchado. Han compartido su mesa. Han contemplado su mirada misericordiosa sobre los más pobres y heridos. La misión brota de esta comunión íntima. No se trata de una tarea hecha por obligación o estrategia, sino de una irradiación natural del amor recibido. Solo quien ha sido profundamente amado por Cristo puede anunciarlo con verdad. Discípulos con nombres y rostros. El Evangelio no se limita a decir Jesús llamó a unos discípulos, sino que nos da sus nombres. Pedro, Andrés, Santiago, Juan. Cada uno con su historia,
con sus límites, con sus heridas, pero también con su disponibilidad. Jesús no llama desde lo genérico, sino desde la particularidad de cada corazón. A Él no le interesa lo que aparentamos, sino quienes somos de verdad, con todo lo que llevamos dentro. La fraternidad en la misión. Los discípulos son enviados en comunidad. No es un camino solitario. El Evangelio crece en la comunión. Se fortalece en el compartir, se hace creíble cuando es vivido en fraternidad. No todos tienen el mismo carácter, ni la misma sensibilidad. Pero la unidad en la diversidad es parte del testimonio del reino. En medio de un mundo fragmentado, los discípulos están llamados a ser signo de reconciliación. Los preferidos de Dios. Jesús manda a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No a los poderosos, ni a los bien situados, ni a los autosuficientes. El Evangelio tiene una clara opción preferencial por los que están caídos, confundidos, marginados. No porque valgan más, sino porque el corazón de Dios siempre se inclina hacia el que más sufre. La misión del discípulo es ir allí donde muchos no quieren ir, para abrazar a quienes muchos no quieren abrazar. La pedagogía de la cercanía. Jesús no envía desde lejos. Él forma, acompaña, enseña con paciencia. Su modo de educar no es desde la superioridad, sino desde la cercanía. Así también el discípulo está llamado a ser cercano, no distante. A mirar a los demás no desde arriba, sino desde el nivel del corazón. Solo desde esa cercanía brota la verdadera autoridad, la que construye, no la que aplasta. La urgencia de la compasión. Cuando Jesús ve a las multitudes, sufre en lo profundo de su ser. No soporta verlas sin guía, sin rumbo, sin esperanza. Es esta herida de compasión la que da origen a la misión. No se trata de cumplir tareas, sino de curar heridas con ternura. El mundo necesita más que nunca esta compasión evangélica. Un amor que no juzga ni condena, sino que se inclina y se hace cargo del dolor del otro. La fecundidad del Evangelio. Cuando un discípulo es fiel a su misión, aunque no vea resultados inmediatos, está participando en una fecundidad invisible pero real. Cada palabra sembrada, cada gesto ofrecido, cada oración pronunciada en silencio. Es parte de un plan más grande que él mismo. Dios sabe hacer florecer incluso lo que parece muerto. La misión es confiar en que Él actúa, aunque muchas veces no sepamos cómo ni cuándo. El discípulo como heraldo de paz. Anunciar el reino es anunciar la paz. Una paz que no es evasión, ni ausencia de conflictos, sino presencia de Dios en medio de la tormenta. El discípulo es portador de esa paz que brota de haber sido perdonado, acogido, amado. En un mundo agitado por tantas voces, el enviado de Cristo es aquel que sabe calmar, escuchar, reconciliar. No con sus propias fuerzas, sino con la paz que viene del resucitado. La misión que reconfigura el corazón. Aceptar ser enviado no solo transforma a los otros, también transforma al que va. El discípulo es moldeado por la experiencia del camino, por los encuentros, por los silencios, por las caídas. Poco a poco, va siendo purificado, despojado, afinado en el amor. La misión es también camino de santificación. No hay evangelización sin conversión personal constante. Vivir para que otros vivan. El verdadero apóstol no vive para sí. Vive para que otros encuentren la vida en Cristo. Su alegría no está en ser aplaudido, ni comprendido, ni reconocido. Su alegría está en ver a un corazón que vuelve a Dios. En una lágrima que se transforma en sonrisa.
En una vida que se abre de nuevo a la esperanza. Vivir así es perderse para encontrarse, es sembrarse para que otros florezcan. Discípulos con rostro, no figuras anónimas. La lista de nombres que el Evangelio ofrece no es un simple dato administrativo. Es una proclamación teológica, los llamados tienen rostro, historia, carácter. No son anónimos, no son masas, no son piezas de un engranaje. Son personas concretas, conocidas, amadas. Esta es la pedagogía del reino, personal, cercana, encarnada. Cada nombre escrito en el Evangelio revela que Dios llama por el nombre. No por méritos, sino por amor. Y ese mismo amor sigue hoy escribiendo nuestros nombres en la historia sagrada. Tú también eres llamado por tu nombre, porque en la misión no hay suplentes. El reino es también sanación. Curar enfermedades y dolencias no es solo una obra buena que Jesús delega, es una expresión tangible del reino. Donde Dios reina, el dolor comienza a retirarse. El sufrimiento se hace más liviano, las heridas encuentran bálsamo. La misión de los 12 incluye este gesto poderoso, tocar el cuerpo del mundo. Sanar sus llagas, acariciar lo que está roto. Y esto no es solo del pasado, hoy también, cada cristiano está llamado a ser sanador. Sanar con una palabra, con una escucha, con un gesto, con una presencia. Sanar es hacer espacio para que el amor de Dios se manifieste. Sanar es volver a mirar con ternura lo que el mundo desecha. La autoridad que viene de la comunión. Jesús les dio autoridad a los 12. Esa autoridad no nace del conocimiento, ni de la experiencia, ni del linaje. Es un don que surge de la comunión con Él. Solo quien está unido a Jesús puede ejercer autoridad en su nombre. Y esa autoridad no es dominación, sino servicio. No es imposición, sino cuidado. En el Evangelio, la autoridad se ejercita arrodillado, lavando pies, sosteniendo al débil. Por eso, cada vez que la Iglesia ejerce autoridad sin comunión con Cristo, esa autoridad se vacía de Evangelio. Solo desde el corazón del Maestro se puede tocar la vida del hermano con autenticidad. Enviados a los que se habían perdido dentro del pueblo. La indicación de ir solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel no es exclusión, sino urgencia. Jesús sabe que su pueblo necesita ser despertado desde dentro. Las ovejas perdidas no están lejos, sino dentro de la casa. Y a veces, esas son las más difíciles de encontrar. Porque la pérdida silenciosa, la que ocurre entre ritos y rezos vacíos, es más profunda que la del que ha partido visiblemente. Hoy también, muchas ovejas están perdidas dentro. En el cansancio religioso, en la rutina litúrgica, en la desesperanza espiritual. La misión comienza allí, despertando el corazón adormecido de los cercanos. El anuncio no es amenaza, sino gozo. El reino de los cielos está cerca no tiene tono de alarma, ni sabor de juicio, ni sombra de miedo. Es una noticia de alegría. Es el gozo de saber que Dios está entrando en la historia. Que la luz vence a la tiniebla, que el amor tiene la última palabra. Por eso, el anuncio cristiano jamás debe tener un tono duro, ni cargado de condena. El Evangelio no amenaza, invita. No empuja, atrae. Quien anuncia debe tener en el rostro el gozo de saberse salvado. No hay misión sin alegría. Y si el anuncio no contagia esperanza, entonces necesita ser purificado. Jesús escoge a los que el mundo descartaría. En la lista de los 12 hay pescadores, publicanos, hombres sin formación destacada. Ninguno sería elegido para puestos importantes según los criterios del mundo. Pero Jesús no elige desde el currículum, sino desde el corazón.
Y ese corazón, aunque roto, si está dispuesto, se convierte en tierra fértil para el reino. Esta lógica desconcierta, pero libera. Porque nos dice que Dios no busca talentos, sino disponibilidad. Y así como eligió a hombres comunes, hoy sigue llamando a ti. En medio de tus límites, tus dudas, tus imperfecciones. Porque el reino no se construye con gigantes, sino con fieles. La oración como raíz de la misión. El envío de los 12 no brota de un plan organizativo, sino de la oración del Maestro. Antes de elegir, Jesús pasa la noche orando. Todo en él nace del diálogo con el Padre. Y esa es la fuente verdadera de toda misión, la oración. Sin oración, el anuncio se vuelve discurso. Con oración, se convierte en fuego. Por eso, el misionero debe ser contemplativo. No porque se aísle del mundo, sino porque en la oración encuentra la fuerza para salir al mundo. La misión que no nace de la oración está condenada al activismo estéril. La urgencia del hoy. Jesús no dice vayan mañana. Dice vayan. El tiempo de la misión es el hoy. No podemos aplazar el Evangelio. Cada día perdido es un corazón que no escucha la esperanza. Cada excusa que pospone el anuncio es una herida que sigue abierta. El reino está cerca, pero necesita manos que lo siembren. Oídos que lo escuchen. Pies que lo lleven. Hoy es el día favorable. Hoy es la hora del envío. No esperes estar preparado, si el Señor llama, es porque ya estás en sus planes. Un reino que no se impone, sino se ofrece. El envío de los 12 no lleva consigo espadas, ni leyes, ni castigos. Lleva una noticia y una presencia. El reino no se impone por la fuerza, se ofrece con mansedumbre. Quien lo acoge, se transforma. Quien lo rechaza, no es condenado por el apóstol, sino que queda a la espera de otro anuncio, de otra oportunidad. Porque el reino es así, paciente, discreto, respetuoso. No invade, toca la puerta. Y por eso, cada misionero debe tener el alma suave. Los gestos humildes, el corazón lleno de respeto. Anunciar no es obligar, es invitar, con la fuerza de quien ha sido transformado por el amor. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.